Bienvenidos a un programa de radio, o mejor dicho, a un programa sobre la radio. Vamos a transitar las historias, los secretos, las pasiones de los próceres de la radio argentina. Esta maravilla que está cumpliendo 90 años y que se mantiene tan vigente y fresca como el primer día. La historia comenzó un 27 de agosto de 1920 en la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires en plena temporada lírica. Walter Mochi, empresario de la sala, pugnaba por ganarle en brillo al Teatro Colón. Fue entonces cuando aparecieron Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, con una propuesta bastante extraña: transmitir por radio algunas funciones de ópera. El micrófono se colocó en el paraíso del Coliseo, el transmisor en la azotea y la antena entre el teatro y la cúpula de la casa que quedaba en Cerrito y Charcas. Y el milagro se produjo. El mismo Susini engoló su voz y dijo: LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. Fíjate que la motivación quizá haya sido la música. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Con esto que nos llama tanto la atención y que tiene tanta cosa misteriosa como es transmitir el sonido a distancia. Era grosa para ese momento. Bendita cosa, transmitir el sonido a distancia. ¿Qué hacemos? ¿Qué transmitimos? Y eligen Parsifal, eligen música de primera, eligen lo que es alimento espiritual para la gente, valga la vulgaridad, cosa que desgraciadamente la radio ha querido ignorar con gran entusiasmo al cabo de los años. En rigor, ya había habido transmisiones de radio a distancia en otros lados del mundo. Pero lo que sí se puede afirmar es que la de LRO Radio Argentina fue la primera transmisión regular, consecuente. Empezó, digamos, un 27 de agosto de 1920 y el 28, el 29, el 30 y días subsiguientes siguieron transmitiendo. El primer recuerdo que tengo de la radio es la entrada de mi padre con la radio a mi casa. ¿Qué tipo de radio era? Era una radio, no era capilla, era esas rectangulares, bastante modernita. Era el año 1945. ¿Qué año? Perdón, 43. Sí, ¿qué año? También. Porque... También. Y nos enterábamos de todo lo que pasaba. El 4 de junio famoso, del 43, todo el advenimiento del 45. Nosotros nos enterábamos todo por radio. Diarios casi ni se compraban en casa. Mi casa era muy humilde. Vivíamos en una pieza con mis padres. Teníamos un pequeño patio, donde en el patio una vez apareció una caja cuadrada que se enchufaba, que tenía un lazo hacia la pared con un enchufe y salían voces. En mis épocas de niña no existía la televisión y la familia se reunía a comer con la radio. La radio entonces permitía a las personas hacer un corte con los problemas del diario vivir. Si llegaba a su casa y se encontraba con estos programas humorísticos, los grandes programas musicales, las radios desde ya tenían sus propias orquestas que definían también a cada emisora, una orquesta clásica, una orquesta de tango, una orquesta de jazz, una orquesta característica, cada radio tenía su propio sonido. El desarrollo del nuevo medio se volvió vertiginoso a partir de 1929. ¿Por qué? Porque había 4 grupos que manejaban 2/3 de las 20 emisoras existentes. Con el paso del tiempo se armaron 3 poderosas cadenas privadas con cabeceras en importantes radios capitalinas.
la primera cadena argentina de broadcasting, encabezada por Radio Belgrano, la cadena azul y blanca de emisoras argentinas con El Mundo al frente, y finalmente Radio Splendid como proa de la red argentina de emisoras. Cuando muere mi padre pasa una cosa extraordinaria, porque el luto era muy riguroso en el campo en ese tiempo. Era riguroso desde las costumbres y riguroso desde la indumentaria. Ese sombrero con el tul que le cubría casi toda la cara, cartera negra, guantes negros, todo negro, 3 veces al cementerio por semana. Bueno, y no se escuchaba la radio. Entonces, cuando pasaron 3 meses tenía que esperar sin radio. Y la radio era una compañía imprescindible en mi casa. Yo seguía religiosamente todos los programas. Entonces digo, mamá, ya pasaron 3 meses de la muerte de papá, ¿podemos prender la radio? Sí. Y puse un programa que se llamaba El Relámpago, por Radio El Mundo, que conducía Jaime Fonsarabia, una de las voces más hermosas que he escuchado. Y mi madre no sonreía, desde que había muerto mi padre no sonreía. Y yo giré la cabeza y ella estaba sonriendo. Y yo dije, esto es mágico. La radio cura, le decía yo a mis compañeros. Yo pensé que ese duelo era para siempre. Y para un chico de 10 años, que sepa que los duelos terminan porque el tiempo ayuda para que terminen, y que tu mamá vuelve a sonreír, para mí fue muy importante. Yo creo que esa fue una de las decisiones, ¿no? Hay que llevar un mono a la radio. ¿Cuándo vos decidiste quiero estar ahí adentro? Ahí. Vos sabés que uno se acuerda a veces de detalles de esta mujer extraordinaria, extraordinaria. Y todo lo que hacía, Tita Merelo lo hacía bien, cantaba bien tango con Mancera, todo lo hacía bien. Y era también una excelente anfitriona, lo que se reflejaba en la televisión y en la radio. Oiga, che, presénteme. Soy Felisa Roderano. Tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera. Los martes y viernes comíamos apurados para escuchar a Sandrini en la piecita. Mi viejo ponía la radio en el medio de la cama de ellos, estaba la cama mía al lado, y escuchábamos a Luis, ¿no? Y un día, Barton dice, yo te voy a conseguir una prueba. Y tuve algo natural que fue lo que me valió eso y muchas cosas más. Yo me río y contagio. No sé, vos viste, me decís cómo es la bola, estudié, yo no estudié nada. Todo lo mío es una cosa natural, genuina. Yo me río y como me río yo, se ríe la gente. Y yo empecé a reírme y se reía la gente más que de costumbre. No sé qué suerte, estuve muchísima. Se rió Sandrini también, nos reíamos, y él notó algo. No sé, después me lo dijo con el tiempo. Y quedé otro programa más, 2. Y ya en el tercero, ya me dijeron, bueno, se va a quedar, vamos a estirarlo por un mes. Nada de usted se queda, o usted es el titular. No, había que remar todos los programas. Bueno, y quedó. Y lo de Cacho, te imaginas que yo nunca creí que Sandrini venía a comer a mi casa después, porque la historia es apasionante, lo mío es un gracias a la vida permanente. Vos no podés acordarte de lo que hacías con tu viejo y después estás en tu casa, Sandrini, Malvina, Beba y yo comiendo. ¿Cómo es esto? Tenía 10 años y pasó una cosa rara. Yo tenía la certeza de que yo iba a trabajar en la radio, pero no sabía cómo. Entonces dejo pasar un año, entonces empiezo a trabajar, 11 años, 12, a hacer algunas intervenciones en la propaladora de mi pueblo. Que es lo mismo, escribía continuidades, ni me acuerdo lo que sería, qué puede escribir un chico de 12 años, 13 años, 11, 12, 13, porque seguí trabajando en esa propaladora y me ganaba unos pesos, 70 pesos por mes, que nos eran imprescindibles, para mí era una fortuna. Entonces le escribo una carta a Carrizo
Porque Carrizo era gerente artístico de Radio El Mundo. ¿Qué le decías a Carrizo? ¿Qué le escribías? Escribía a mano diciéndole que la esencia era que por favor me dijera qué había que hacer para ser locutor. Así. Y Carrizo me hizo contestar por mis redes diciendo, me acuerdo, dice, es necesario poseer una vasta cultura. Y yo dije, a la flauta. Tener 5º año y cursar el ISER. Qué gentileza de Antonio que no tiró la carta. Y me reuní con mamá y dije, mirá mamá, hay que ir a la escuela secundaria. Y dice, bueno, vamos a hacer cualquier sacrificio, pero hacelo. Porque yo creo que ambos estábamos convencidos, no sabemos cómo, de que yo iba a trabajar por radio. Bueno, voy al colegio, no me va bien, pero me recibí igual. Terminé siendo perito mercantil. No era buen estudiante, no era buen estudiante. Y solamente estudiaba lo que me interesaba y así no se puede. Bueno, pero salí, me empleé en la administración pública para ver si conseguía un traslado a Buenos Aires para estudiar en el ISER. Me mandaron más lejos, me mandaron a Peguajó, cerca de Trenquelau. Y a los 2 años, después de jorobar a medio mundo, me trasladaron acá, vine para hacer el ISER estaba cerrado. En el 59 que yo vine, lo habilitaron en el 60, hice 60 y 61 y empecé a trabajar. En todo ese lapso hubo una serie de padecimientos, pensiones imposibles, una vida que tenía que ser muy austera y un pacto que tenía con mi madre que yo en 2 años la iba a buscar. Si yo le preguntaba si me bancaba y se quedaba sola. Y me dijo, sí. Sufrí mucho porque estaba ella sola. Larrea, Carrizo, Fontana, ellos fueron indudablemente los grandes de la radio porque trabajaron el concepto sonoro muy profundamente. El cuidado que tenían en la puesta en el aire, las personas que estás nombrando, hoy día también se ha perdido, ¿no? Fueron personas que pudieron equilibrar mucho el entretenimiento del que hablaba con lo que tiene que ver con la información. Y han marcado hitos después, bueno, tenemos que hablar sin ninguna duda de un Carlos Rodari, de un Hugo Guerrero Martínez. Uno puede decir que hay un antes y un después, donde la emoción, la racionalidad, el fervor, la pasión, todo estaba presente en el programa de Guerrero Martínez. Por eso, dárselas de cuerdo es simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando. Lo escribió un señor llamado Cicerón hace 2000 años. Hace 2000 años. Lo que demuestra que la naturaleza y la conducta humana no han cambiado nada con los siglos. Porque se gasta plata a mano rota. Además de los mufas, porque no podés moverte con el automóvil, dormís mal, comés peor, sufrís como un hincha de River. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo te va, mi querido maestro? Hoy Goyeneche canta tema de Enrique Santos Discépolo. Una pregunta, ¿lo conociste? Sí, lo conocí. ¿Lo conocí después? Los servicios radiales en la Argentina comenzaron con permisos precarios, otorgados en forma individual a empresarios particulares. Las estaciones del interior del país se fueron agrupando en cadenas, con cabecera en alguna emisora de la capital federal, y retransmitían algunos programas mediante tarifas convenidas previamente. La radio alcanzó su máximo esplendor y visibilidad en la década del 40. En 1954, en tiempos del segundo gobierno peronista, esas emisoras, más algunos medios gráficos, pasaron de la órbita privada a la estatal para conformar otras nuevas redes. La relación del peronismo con la radio fue enorme, porque marcó un momento de apogeo de la radio y fue aprovechado políticamente, al punto tal que se dice que cuando cae Perón en 1955 se encontraron más de 2000 discursos de Perón, ¿no? Porque quiero seguir siendo el coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino.
¿Cuándo sentiste vos que empezaba la marcha así ascendente en la radio? Que decís, este camino ya no solo es lo mío, sino que voy a llegar y voy a llegar más lejos de lo que supuse o lo que vos ya planificabas. No, se fue mucho más allá. No, fue después de... Yo trabajaba en radios chicas y mis amigos me dijeron, si no trabajás en la televisión no te va a conocer nadie y no, vos podés trabajar en la televisión. Y yo no sabía lo que era la televisión porque no tenía televisor. Yo vivía en pensiones. Y dice, tenés que trabajar en televisión y así te van a dar el programa que vos querés hacer. Pero yo lo jorobaba todo, que quería hacer un programa de radio lindo. O por lo menos que me gustara a mí. Y como yo era bastante gente común, pensaba que le iba a gustar a mucha otra gente común. Eso sí lo pensaba. Cuando te ven en televisión te tratan diferente. Sos otra persona, sos rubio de ojos celestes y sos fantástico. Y me dieron un programa, yo había pedido un programa en Radio El Mundo, se lo había pedido a Malfitani, y me dieron un programa de media hora. Dije, bueno, entonces vamos a tener que ponerle rapidísimo porque yo lo que tengo que hacer es mucho. Un poco lo sabía y otro poco inventaba. De pronto me dijo, ¿sabes? Resultaría difícil vivir actualmente sin sociólogos y psicólogos. Y siguió además. Ahora me dijo, ya anda todo el mundo pensando en las vacaciones. Arena, sol, mar, cielo azul. Y también, por supuesto, montañas de plata. Porque la radio era como la prima pobre de la historia, ¿no? Fue milagroso ver una imagen en casa. Una película, gente dialogando, fue una cosa que volvió loco a todo el mundo y la radio quedó así como en un segundo plano sin desaparecer. Allí estaba para aquel intuitivo que sabía que la radio era irreemplazable. Esto es así, mi casa, por ejemplo, en mi casa se siguió escuchando radio. Y aquellos que teníamos un cierto olfato, una percepción más fina, sabíamos que la radio estaba allí agazapada, esperando volver a aparecer. La radio tiene toda una época de oro que va de 1935 a 1960. Y el gran momento de declinación y crisis de la radio, crisis importante de la radio, empieza en 1960, cuando se instalan los canales privados. Ahí la radio empieza a sufrir, digamos, un declive importante y para muchos ese declive iba a ser prácticamente terminal, ¿no? Bueno, afortunadamente no fue así y efectivamente en mitad de los 60 nace este género que todavía persiste hasta hoy, que es el género del magazine, que es un género en donde entra todo, ¿no? En donde hay un conductor, digamos, a la cabeza, digamos, de la transmisión, que va entrando y saliendo y que también le va dando oportunidad a columnistas de diversas especialidades. Bueno, todavía es el formato que hoy predomina, ¿no? Señoras y señores, monten los doggies en una vuelta nacional. ¿Vos todavía no escribiste un libro? No. Más vale que tengas un hijo. Bárqueme un cachito, Gladiola en Hollywood. Ahí empieza a crecer la televisión. ¿Qué le pasa a las radios? No tenían previsto. No tenían previsto. Y agarra como una crisis. Viene una crisis porque te sacan el prime time. La famosa franja de las 9 de la noche pasa de ser importantísima a valer -10, 0, nada. Vos te encontrás con que lo que era una mina de oro de pronto es nada. Por culpa de la tele. Por culpa de esa maldita televisión. Y ¿no? Entonces hay que redefinir la radio. Ahí viene la extraordinaria importancia de Fontana. No hay un cónclave que diciendo, señoras y señores, buenas tardes, ¿qué vamos a hacer? El único que lo vio fue Fontana. Cacho Fontana. Entonces, a fines de los años 50 empieza a ser ese memorable programa que es el Fontana Show. Y la radio, desorientada, comprende a partir de ahí que tenía una posibilidad de sobrevivir y bien. La mañana. Los peldaños primero los subió Antonio. Él es el precursor. Él es el precursor. ¿Por qué? A ver, ¿qué? ¿Por qué? Primero porque llega primero
estaba antes que yo en la radio, pero él llega ya con una posición, ya con un mensaje, ya con una manera de decir diferente y rompe un poco el esquema tradicional de Radio El Mundo, que era un tono mesurado. Carrizo impone el estilo vibrante. El estilo vibrante, el estilo no solamente brillante. Él inventa algo que es notable y que lo conozco yo solo. Ese es el secreto de Antonio. Antonio después me dice que cuando él empieza a leer lento, entonces él decía que nosotros deberíamos, no decía, nosotros hoy sabemos qué tenemos, no, el ritmo era, nosotros sabemos que hoy, después de las 6, ¿no? Entonces le digo, ¿qué haces con esto? Dice, leo la de al lado. Digo, ¿cómo lee la de al lado? Sí, yo digo una palabra y leo la que viene. Es un arte eso. Es descubrir una mecánica diferente. Porque Antonio, todos los animadores de aquel tiempo repasaban los libretos como locos y Antonio iba de primera vista. La facturación que genera la radio es bastante baja comparado con otros medios. Casi podríamos decir que es la hermanita menor de la televisión. Fíjense, solo el 10% de los 3.900 millones de pesos que facturan todos los medios llega a la radio. Esto influye decisivamente en que sus recursos sean bastante más escasos y su horizonte para los negocios y desarrollo de nuevos contenidos sean más bien modestos. Pero es una debilidad que la convierte en fortaleza porque la radio, al no ser un negocio tan grande, se puede dar el lujo de experimentar e investigar. En los años 80 surge la FM, que es algo dentro de la misma radio, pero ahí empieza como otra historia también. Pero empieza a pesar de los mismos dueños. Cuando aparece la FM, aparece como una obligación. Y los dueños de las radios reciben las FM como un pariente gordo en un departamento chico de medio ambiente. Era un problema. Entonces, ¿qué hacían? Se la daban a los hijos. Chicos, vayan a jugar al patio. Bueno, vayan a jugar con la FM. Los pibes hicieron lo que después se desencadena y haya su eclosión, desgraciadamente, en la Guerra de Malvinas, con el tema de la música nacional y todo eso. Porque el rock nacional fue más canalizado por las FM que por las AM. La radio AM nunca tuvo empatía. O sea que a través de la FM encontraron como formatos nuevos y audaces y experimentales que la AM no se hubiera atrevido a transitar, ¿no? Porque también pudieron ensayar y poner en vigencia un lenguaje descontracturado, atrevido y diferente. Que hay que aceptarlo como una manifestación de la dinámica, no solo del lenguaje, sino de las culturas. Ahora la televisión ocupa ese lugar colectivo, ¿no? En los bares, en los consultorios. Por ahora es colectivo. En los talleres mecánicos no todavía, están las radios funcionando. Un poco, qué lindo que mencionas eso, porque un poco, una de las cosas que siempre nos criticaron es que hablábamos muy fuerte. Es la crítica no decía, no iba a decir una persona, che, ustedes hablan muy fuerte, ¿por qué gritan? Y yo decía, Carrizo decía, hay un recurso de perilla. Si querés bajar el volumen lo podés bajar. O cambiar. Pero no, yo decía, porque yo pensaba en el taller mecánico, que estaba el tipo de los martillazos. Y con una radio gangosa, no tenían una de supermarca japonesa con home theater. Era una radio de miércoles. Y tenemos que superar el ruido del martillo. Yo no sé si era así, pero yo lo sentía así. Lo dicho al principio, la radio está cumpliendo 90 años con gran vitalidad. Después de superar algunos titubeos, miedos y temores por el camino, por la aparición de otros medios, resulta que Internet, que ahora acorrala a esos medios, es la gran oportunidad para la radio. Oportunidad para llegar a miles y miles de oyentes que están en otros países.
Esto es todo por hoy. Los esperamos la semana que viene para seguir con esta historia, con los personajes de este medio tan apasionante que es la radio. Chau.